Las constantes precipitaciones que se están registrando en nuestra región nos deben llevar a asumir acciones de prevención desde nuestros hogares a fin de evitar problemas por el mal clima. Correcto. Lo primero que tenemos que saber es identificar tres aspectos muy importantes para tomar las medidas. Lo primero es identificar que las constantes lluvias y la forma como se presentan, sobre todo por la frecuencia, la intensidad, se constituye ya en un peligro. En este caso es un peligro natural que va a afectar pues a la salud de las personas, va a afectar a las viviendas, va a afectar a toda la comunidad y en algunos casos puede afectar hasta toda la sociedad en el aspecto de su economía y producción, como ha sucedido en el norte y como creo que hace 2 días ya se ha producido con algunos centros comerciales acá en Arequipa. Y lo otro es de que este peligro va a generar pues un riesgo. El riesgo viene a ser la probabilidad de daño que podamos sufrir. Entonces, bajo ese enfoque, las personas tenemos que saber identificar ese riesgo, es decir, qué condiciones vulnerables tenemos en nuestro entorno. Lo primero es estar al tanto de las condiciones del clima y tomar en serio las alertas que lanzan organismos públicos como Sename. En las viviendas es importante que se haga una limpieza de los techos antes del inicio de la temporada de lluvias, pues allí se acumulan muchos objetos y polvo que puede atorar tuberías y ocasionar problemas mayores. De repente en las casas, por ejemplo, como medida de seguridad podemos considerar que antes de que se presenten las lluvias, que ya sabemos en qué época vienen, se debe hacer pues un limpiado de los techos, las azoteas y tratar de identificar si tenemos por ahí de repente algunas fisuras en lo que es la parte estructural que puede generar ciertos niveles de goteo y el agua puede entrar a las viviendas. Entonces, una de esas medidas de seguridad para prevenir es antes de que venga la lluvia empezar a hacer una verificación en la casa, en las empresas, en la sociedad sobre esos aspectos que van a ser afectados, que son débiles frente a este peligro. También se debe tener cuidado con los sistemas eléctricos, ya que el agua es un conductor de electricidad. En varias viviendas y negocios se usan cables mellizos, lo cual constituye un peligro. Por eso, su uso está prohibido. Peor aún, están expuestos, lo que aumenta el riesgo de que al hacer contacto con el agua, alguien pueda electrocutarse. El otro aspecto de seguridad que hay que tomar en cuenta son los cables. En la mayoría, en muchas viviendas, los cables eléctricos en su caso son mellizos, que ya no se usa, pero las viviendas están así diseñadas. Estos cables están expuestos y hay que verificar si estos cables están en buenas condiciones, porque basta que un cable, por efecto del sol, esté un poco resquebrajado, esté un poco rajado el cable y se evidencie muestras de los cables de cobre, que es la que conduce la electricidad. Entonces con el agua, que es un buen conductor de la electricidad, definitivamente va a generar problema en las personas, una descarga eléctrica y puede llegar hasta la muerte. Otro aspecto a tomar en cuenta es tener adecuados sistemas de drenaje en las viviendas. Un aspecto importante como medida de seguridad es tener el tema de los sistemas de agua y desagüe en la vivienda, ¿no? Entonces normalmente hay que verificar que los sistemas de drenaje, los sistemas de desagüe puedan tener una capacidad de poder llevar a las aguas por ese curso, por ese ducto. En algunos casos se suele tapar estos ductos, ¿no es cierto?, por la cantidad de agua que hay, entonces hay que tratar de hacer estas limpiezas y verificar y estar controlando. La prevención también debe de darse cuando se está transitando en las calles de la ciudad, a lo que el especialista pidió a los transeúntes no apoyarse o ubicarse cerca de los postes para evitar descargas eléctricas, así como evitar correr o saltar en el agua porque se puede sufrir caídas graves. Entonces, cuando uno está en la calle, por ejemplo, recomiendo siempre no acercarse a los postes, ¿no? Porque la mayoría de postes tienen sistemas eléctricos y a veces puede haber un sistema de peligro residual, es decir, un poquito de descarga por ahí y que podría afectar. En el caso, por ejemplo, de los choferes, tratar de que el manejo de los carros sea con un criterio y una actitud preventiva, ¿no? Con una actitud de defensa, tratar de no ir a mayores velocidades de 20, 30 kilómetros por hora sobre zonas donde está bastante inundada. Lamentablemente vivimos en un país que aún no logra tener una cultura de prevención. Lo que hacemos es responder ante un desastre, pero esto no es suficiente. El especialista se manifestó acerca de la respuesta al peligro,
que en estos momentos se está dando, pero criticó que no se esté realizando un adecuado trabajo en el tema de prevención ante este tipo de desastre. Que esperamos a que suceda el hecho para tomar las medidas de respuesta. Que no digo que esté mal, pero lo interesante sería que nuestras autoridades tomen medidas preventivas, ¿no? Por eso es de que el modelo de defensa civil que se hablaba antes ha cambiado. Ahora se habla la gestión del riesgo del desastre. ¿Eso qué significa? Significa un enfoque prospectivo, es decir, las autoridades deben empezar a tomar acciones planificadas antes de que se presente el peligro. Por lo tanto, es importante tener a la mano linternas porque lo primero que colapsa durante un temporal es el suministro eléctrico. Además, debemos contar con botas para la lluvia y conocer los teléfonos de instituciones que puedan atender emergencias, como los bomberos y las oficinas de gestión de riesgos de su comuna.